Buenas a todas las personas que hoy nos estáis escuchando desde el coche, los que estáis en la hora libre del trabajo y los que simplemente queréis desconectar. Este es el capítulo número 11 del podcast Únete al Cambio, creado por el equipo del Youth Speak Forum de España. Este programa está creado por y para los jóvenes, en donde nos gusta tratar de transmitir temáticas cercanas a los ODS, también conocidos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hoy, si podéis ver, estamos en otro sitio completamente diferente, estamos en el plató de Iberdrola y está con nosotros nuestra querida invitada, Mónica Oviedo. Muchas gracias por estar y colaborar con el Youth Speak Forum una vez más. ¿Quieres presentarte y hablar un poquito de tu área de trabajo? Muchas gracias. Pues soy Mónica Oviedo, responsable de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 del Grupo Iberdrola. Nosotros desde Iberdrola consideramos la agenda prioritaria para nuestro trabajo. Es dentro de la labor diaria de Iberdrola estamos trabajando por la Agenda 2030 y por ello hemos creado un departamento que es transversal y que trabaja en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para mí es un honor poder participar en este podcast porque hemos colaborado con vosotros, con AIESEC, estábamos recordando ahora, ¿verdad? Desde aquella edición en el año 2016, casi todos los años hemos podido estar ahí con vosotros y con los jóvenes para explicar la importancia de la agenda. Bueno, pues muchísimas gracias. Para romper así un poco el hielo, queríamos preguntaros cuál es la relación un poco de Iberdrola con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de manera un poco más general. Es una pregunta muy interesante porque por primera vez el sector privado es invitado en el año 2015 a este proceso, que es un proceso multilateral. Normalmente todos los procesos de Naciones Unidas estaban enfocados en el sector público, en los gobiernos, y por primera vez en el proceso que se considera de los más participativos de la historia moderna, hablamos de un proyecto en el que se invita al sector privado y también, y no nos olvidemos, y por eso tan importante este podcast, a todos los ciudadanos, al tercer sector, claro, y a la sociedad civil en general. Entonces es muy importante porque nosotros somos, por primera vez, formamos parte de este movimiento y consideramos que es una oportunidad, porque se reconoce que sin el sector privado y sin la sociedad civil no se van a conseguir estos 17 objetivos que son, como decías, lo que forma parte de la Agenda 2030 y un reto para la humanidad. Es realmente admirable en sí el compromiso de Iberdrola con los objetivos y cómo los habéis incorporado también a los valores y a la estrategia empresarial de Iberdrola ya desde 2015. Además, antes estábamos hablando también un poco de otros ODS y me encantaría, hablar de cada uno de ellos, pero en el episodio de hoy nos vamos a centrar sobre todo en el ODS número 11, que se busca lograr que las ciudades sean más seguras, más equitativas y sobre todo más sostenibles. Para ello, pues, como bien sabemos, vivimos en un mundo cada vez más urbanizado, en donde más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Además, un dato muy curioso que vi el otro día en la página de Naciones Unidas, dice que las ciudades únicamente suponen un 3% de la Tierra y, sin embargo, consumen hasta un 60 u 80% del consumo de energía y también hasta el 75% de las emisiones de carbono. O sea, estos datos hablan por sí solos. Y creo que es momento también de darnos cuenta de, sobre todo, las iniciativas y los proyectos que podemos llevar a cabo, como tú bien lo has dicho, desde las personas en su día a día, desde las empresas, desde el gobierno y, sobre todo, aquí queremos hablar de las iniciativas que está llevando a día de hoy Iberdrola para el cumplimiento del ODS 11 o de los ODS en general. Genial. Tienes razón y además esos datos que nos comentabas que realmente son impresionantes, 3.500 millones de personas viviendo en ciudades, pero sabes que además es que se espera que en el año 2030 sean 5.000. La presión que estamos ejerciendo sobre las ciudades, sobre realmente todo ese 3% que supone de superficie, es increíble para poder albergar a 5.000 millones de personas dentro de nada, porque vemos ahora muy lejos, ¿no? El año 2030 y ha pasado en este mes de marzo, llegamos al ecuador del cumplimiento del periodo que se nos ha dado para el cumplimiento de estos 17 objetivos que no tenemos que olvidar. Consideramos que son todos muy importantes y que se ha llegado de forma unánime a un consenso
me parece como importante señalar que nos pueden gustar más o menos. El 11 te puede parecer más o menos relevante, pero ha habido 192 gobiernos de todos los colores políticos. No podemos esto apropiarlo a izquierdas, derechas. Esto es algo que son 192 países que han decidido no dejar a nadie atrás y se han puesto de acuerdo en 17 objetivos y en estos 17 objetivos. Entonces me parece muy importante que al final sepamos que es un reto, que estamos en mitad del camino y que desgraciadamente en los últimos años, con el comienzo del año 2020, con la crisis sanitaria de la COVID, con todo el tema en estos momentos de la guerra, estamos en un momento donde el último informe que se ha hecho de SDSN sobre el avance, ¿no?, de los objetivos, pues realmente hemos visto que en los 2 últimos años no se ha avanzado nada en el cumplimiento. Entonces, es muy importante que demos a conocer y que sepamos lo que podemos aportar cada uno de nosotros. Iberdrola ha tomado el objetivo 7 y 13 como los prioritarios en los que realmente puede hacer un cambio pues muy importante y una contribución muy significativa, y de forma indirecta afecta a otros como como el 11, como el 5. Desde Iberdrola, como sector privado, dijimos, tenemos una obligación realmente importante, un compromiso inequívoco para poder trabajar en la agenda por 3 motivos principalmente. Al final, lo que necesitamos son cambios de una envergadura inmensa que se necesitan hacer con todos los actores. No podríamos hacerlo unos países desarrollados independientemente de los no desarrollados, o un sector público independientemente de un sector privado. Entonces, este cambio se necesita de una magnitud tal que se nos necesita a todos. Además, es un cambio de modelo de consumo y de producción. En las ciudades lo vemos claramente, se necesita un nuevo modelo de movilidad y es uno de los indicadores de lo de ese 11, ¿no? Se necesita que, pues como hemos hecho en Iberdrola, por ejemplo, promover el cambio de vehículos de combustibles fósiles a vehículos eléctricos. Nosotros damos ayudas a nuestros empleados, por ejemplo, para hacer este cambio. Llevamos ya más de 5 años dando ayudas a los empleados y el parque, para llegar a las oficinas, se hace cada vez más sin emisiones de CO2. Es una de las iniciativas. Y un tercer motivo es el de la innovación. La innovación, desde el sector privado podemos contribuir porque no se sabe todavía cómo vamos a conseguir esos 17 objetivos. Sabemos que tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Si seguimos haciendo lo que llaman el business as usual, está claro que así no vamos a conseguirlo. Y solo con objetivos ambiciosos, metas muy diferentes. Iberdrola, por ejemplo, es una de las empresas, no sé si sabes, que menos emite de CO2 dentro de la Unión Europea. ¿Vale? 4 veces menos que una utility, que una empresa eléctrica europea. Pero aún así todo no nos quedamos conformes y decimos, pues ya estamos, seguimos así. No, nosotros hemos sido de los primeros en promover que en el año 2039 seamos net zero. No hay empresas que en el año 2039 vayan a ser net zero. Por eso necesitamos esa innovación para hacer las cosas de forma diferente, y por eso los jóvenes tenemos que buscar fuera de la caja, porque realmente si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora, no las vamos a conseguir. Así que animo a todos los que nos están oyendo a pensar en formas diferentes para conseguir estos retos de la agenda. No, lo que me cuentas es realmente inspirador tanto para los jóvenes de día de hoy como para otras empresas también a incitar a llevar a cabo nuevas iniciativas que vayan, como vosotros, de manera más medioambiental, más sostenible, sobre todo en cuanto al uso de los recursos mundiales. Las metas de este objetivo, este ODS 11, pensamos que únicamente están relacionadas con crear ciudades pues, más sostenibles, pero también es importante tener en cuenta la idea de crear ciudades más igualitarias, más seguras, más equitativas para todos. Y mucha gente se preguntará qué relación tienen estas dos cosas y cómo influye una en la otra. Pues bien, tanto los proyectos que tú me has comentado de
más relacionados con crear ciudades más sostenibles. Esto en sí influye porque la rápida urbanización que estamos teniendo a día de hoy, como ya hemos mencionado, puede traer consecuencias negativas como el aumento de habitantes en los barrios más marginales o barrios más pobres, y esto a su vez puede incitar a crearse infraestructuras y servicios más inadecuados, como puede ser pues tanto las carreteras, tanto los servicios de transporte, los servicios de recogida de basuras. Y estas infraestructuras inadecuadas dan a su vez resultado a otros tipos de contaminación, como es la contaminación aérea, la contaminación del agua. Y yo creo que esto es bastante importante porque podríamos seguir la cadena de sucesos y de conflictos durante otros 10 minutos más, pero creo que todo el mundo cogemos el punto y la idea de que crear ciudades más sostenibles es crear ciudades más seguras para todos, más equitativas e inclusivas. Y por eso también ahora queríamos ver sobre todo las recomendaciones que podemos hacer ahora entre nosotras dos a los jóvenes que nos están escuchando hoy en el podcast y bueno, a todos los grupos de edad también. ¿Qué iniciativas podríamos recomendarles en su cumplimiento de los ODS y también más cercano al ODS número 11? Gracias, Claudia. Efectivamente, hablando de ciudades, hay una parte muy significativa y es lo que es la huella de carbono de las ciudades. Es verdad que muchos de nosotros no conocemos lo que implica cualquier acción o decisión que tomemos en nuestra vida diaria, no conocemos qué impacto en toneladas de CO2 tiene. Además, las emisiones de CO2 no son solo las directas que tú produces, sino las que se producen de forma indirecta, las que se producen por el consumo energético de, por ejemplo, el gas que tienes en tu calefacción, en tu casa. Entonces, cada vez más deberíamos preocuparnos y ocuparnos de esa huella completa que cada uno de nosotros producimos. Es una de las primeras recomendaciones que se pueden hacer. Nosotros desde Iberdrola llevamos más de 12 años midiendo nuestra huella de CO2, alcance 1, que son las emisiones directas, las emisiones indirectas alcance 2, que provienen del consumo energético, pero muy importante, las emisiones de alcance 3, que son esas emisiones que quedan fuera de lo que es nuestra propiedad y que serían las de nuestros proveedores, por ejemplo, esas emisiones también de, como te decía antes, las emisiones de nuestros trabajadores cuando vienen a nuestros centros de trabajo para desempeñar su labor diaria. Toda esa huella de carbono es un concepto muy importante que deberíamos conocer porque esas decisiones van a impactar en los cambios que estábamos comentando. Claro. Nosotros hace ya, como te decía, desde el año 2015 aprobamos y adoptamos la Agenda 2030, tenemos una cátedra de Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Universidad Politécnica de Madrid y muy rápidamente internamente dentro de la casa decidimos que fuese un tema que darlo a conocer a todos los empleados de la casa. Como te decía, el objetivo 7 y el 13 serían los prioritarios, pero les dimos la oportunidad de decir, echa un vistazo porque además de tu contribución con tu trabajo en Iberdrola, también puedes hacer muchas cosas con tu vida diaria. Y me encantó además porque nos llegó una guía de Naciones Unidas a través de un empleado de una central en Valencia y nos dice, ¿conocéis esta guía de las 170 medidas que se pueden llevar a cabo en la vida diaria? Porque estamos hablando de qué se puede hacer en la oficina, pero qué bien que se puedan hacer cosas. Entonces le dimos un montón de difusión, está en nuestra página web también esa guía de Naciones Unidas y para cada uno de los ODS invitan a reflexionar sobre acciones que puedes hacer en tu vida diaria. Entonces, bueno, justo las tenemos aquí, ¿no? El tema de sensibilizar sobre la huella de carbono es la primera y a mí me parece de las más relevantes porque tiene un impacto muy importante, pero sobre todo, y aunque te dé pereza, utilizar el transporte público, bicicletas urbanas, medios de transporte ecológicos, es muy importante compartir el coche para los trayectos cortos, que es algo que no estamos muy habituados, ¿no? Que alguien diga, voy y comparto pues para ir a la universidad, hay muchísimos sistemas, además, muchísimas apps para compartir coche, para poder moverse por las ciudades que, como decíamos, están sufriendo esta presión tan importante. Así que yo invito realmente a que echen un vistazo a esa guía con las 10 acciones, ¿no? Pero además que busquemos, como decíamos antes, de forma innovadora
cualquier otra, porque esto no es un catálogo cerrado, como decíamos Claro. antes, no se sabe, haciendo esto y más cosas vamos a conseguir los objetivos en el año 2030. Estamos en el Ecuador, ha habido un momento en el que se le ha dado mucha relevancia y hemos hablado todos mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, y yo con pena veo que cada vez se está polarizando más la sociedad y no siempre estamos... no tenemos claro que estos son objetivos que son para todos y con la idea de no dejar a nadie atrás. Entonces me parece que deberíamos darle, y por eso agradezco muchísimo este podcast, porque se le puede dar muchísima importancia otra vez a la agenda, ¿no? Como contrato social, como marco que tenemos para poder llegar y enfrentarnos a los retos y desafíos que tenemos enfrente de nosotros en estos momentos. Me parece muy, muy importante tener en cuenta que es verdad que en estos 2 últimos años, como tú dices, se ha empezado a bajar la importancia que se han tenido en los ODS anteriormente, porque han venido otras preocupaciones mundiales, y eso queda completamente claro, pero se ha podido invertir en otros ODS que antes no se tenían como mucha preocupación. En el ODS 3, ya que yo trabajo en temas cercanos a la sanidad, estoy viendo cómo se ha invertido cada vez más en ciencia, en la cura para enfermedades, y eso pues, también ha sido a raíz de darnos cuenta que a partir del 2020, vaya, nos quedan un par de añitos para cumplir estas metas de este ODS, y sin embargo no nos habíamos puesto mucho en ello. Así que por un lado, Claudia, también es esa concienciación. Me gusta mucho lo que comentas del ODS 3, y no quiero dejar de destacar el ODS 17, porque tú estás hablando del ODS de salud, y recordemos la alianza que se ha conseguido, sector público, sector privado, realmente el compromiso con el tema de la vacunación a nivel internacional es el ejemplo de una gran alianza que parecía imposible llegar a un acuerdo tan rápido. Realmente cuando nos movemos por misiones, cuando nos movemos por un enfoque de quiero llegar y quiero, como pasó con quiero llegar a la luna, ¿no? Con el programa Apolo, realmente si queremos llegar a estos 17 objetivos, hay posibilidades siempre que se tenga en cuenta el ODS 17. Hay una iniciativa muy importante dentro de la Unión Europea, que es un programa de 100 ciudades a nivel europeo que van a ser climáticamente neutras. Hay 7 que se han elegido dentro de España, que son 7 ciudades prioritarias. Iberdrola ha apoyado recientemente esa plataforma que se ha creado para ayudarles a esas 7 ciudades a ser climáticamente neutras. Tienen un compromiso de ser climáticamente neutras en el año 2030. Es algo que quizá los jóvenes no lo conocen, pero dependiendo en qué ciudad vivas, puedes estar en una ciudad que se ha comprometido públicamente a no emitir emisiones de CO2 en el año 2030, o compensar las residuales que pudieran quedar. Entonces sí que me parece que hay iniciativas muy importantes, y que con este ODS de alianzas, el 17, que muchas veces lo dejamos para el final y decimos es el más importante, porque realmente, y el ejemplo que ponías, ¿no?, del ODS 3, realmente ver cómo el ODS 17 ha conseguido ponerse de acuerdo tantos intereses muy diferentes en todo el mundo, creo que es un ejemplo de optimismo para confiar que realmente sí que vamos a conseguir el cumplimiento de la agenda. Además, en estos 3 años se ha visto tanto el compromiso de la idea de posicionarse en temas de salud, también en temas de conflictos en este último año, como ya hemos podido ver, con lo cual vemos que realmente tanto las empresas, los gobiernos, a nivel individual o a nivel de ONGs, podemos posicionarnos en cuanto a las mismas ideales, y sería bastante importante que empecemos ya a tener en cuenta esto para cumplir con las metas de los ODS. También a nivel un poco de individual y para los jóvenes, algo que siempre me gusta como consejitos, también me gusta siempre recalcar la importancia de acceder al conocimiento, acceder a las bases de información de los ODS, de la Agenda 2030, y sobre todo preocuparnos por escuchar los medios de qué es lo que se está haciendo a nivel local, qué se está haciendo a nivel internacional, por parte de las empresas y las fundaciones que tienen normalmente recogidas cerca, por parte de las ONGs y todos los proyectos que llevan a cabo fuera, o cómo puedes participar en ellos, aunque no sea económicamente, que esto fue algo que también hablé con otra invitada parece que siempre tenemos que donar y tenemos que participar económicamente. No, tú puedes firmar peticiones, acudir a voluntariados, tanto
a nivel local, a nivel online también, ahora que se están poniendo muy de moda los voluntariados en remoto y también en terreno en otros países. Y luego la idea de formarnos. Hay muchos cursos gratuitos en universidades, institutos, por parte de empresas. La iniciativa nueva, que también has hablado de ella, que no tenía tampoco ni idea, vamos a tratar también de ponerlo en pantalla porque me parece bastante impactante a dónde llega realmente nuestras iniciativas si nos ponemos un poco a estudiar sobre ellas. Y compartir, claro. Estudiar y copy-paste, ¿no? O sea, decir, por favor, escuchad esto, que claro. difundirlo, ¿no? Entonces sí que me parece muy importante esto de, al final, que lo que decías, que no necesito aportar económicamente, sino solo diseminar el conocimiento, me parece súper importante, que entre el grupo de amigos, alguien que lleva el pin de los ODS, ¿qué es eso? Y que hables de la agenda y que sepas que es un reto y que crees esa necesidad de conocimiento y de soluciones, me parece súper importante. Por eso todo el tema que estáis haciendo en IESEC me parece que realmente tiene muchísimo valor y por eso decíamos antes, ¿no? Como nosotros cuando os conocimos en el año 2016 coincidió tantísimo con lo que nosotros pensábamos, decíamos, tantos jóvenes pensando, tan ilusionados, con tantas ganas de cambiar las cosas y de hacer las cosas, que realmente, bueno, pues fue una apuesta conjunta muy importante, la verdad. Es cierto, Iberdrola, IESEC y también con el tema del Youth Speak Forum hemos colaborado en antiguas ediciones del evento, por ejemplo, y también vamos a colaborar en la edición de este año, que va a ser el 14 de abril en Madrid. Puedes unirte tanto online como presencialmente y el registro ya está abierto en nuestra página web y redes sociales, así que no perdáis más el tiempo y apuntaros. También hablamos de eso, cómo unirnos al cambio, cómo ser parte, ser conscientes en sobre todo las sesiones que tratan durante el evento del Youth Speak Forum, como también de lo que hablamos en estos proyectos que hacemos junto a nuestros partners, colaboradores o personas que quieran realmente alzar la voz en temáticas cercanas a los ODS, con lo cual es bastante interesante. Y por eso también te quería preguntar sobre la colaboración con IESEC y qué opinión tienes sobre los eventos como como el del Youth Speak Forum, en donde ponemos en sí el foco en los jóvenes, sus capacidades de liderazgo y sobre todo transmitir valores importantes pues, de la agenda y de los ODS. Bueno, yo invito desde luego a que puedan asistir presencialmente porque la energía que se transmite en los eventos es algo increíble. Es verdad que en los últimos años con el tema del COVID, pero incluso fue de los primeros que hicimos híbridos en el año 2000. Es que no dejamos de hacerlo, que conseguimos hacerlo híbrido, ¿no? Y entonces dices, la energía que se transmite es bastante especial. Además que no son dinámicas al uso de dar una conferencia, sino que realmente todo eso es esa parte de, bueno, pues de poder presentar un caso, de ver qué soluciones se les ocurre, de ponerles el juego de rol, ¿no? De ver, tú eres porque claro, todos decimos, esto sería muy fácil. Dices, sí, es muy fácil, pero tú ahora eres el ayuntamiento, tú ahora eres los sindicatos, tú eres, ¿cómo resolverías este tema? Siempre me ha gustado muchísimo lo innovador que ha sido y bueno, pues lo diferente que se ha trabajado en el Youth Speak Forum, pero además también, por ejemplo, compartimos con vosotros una iniciativa como la lección más grande del mundo. Fuimos a varios institutos a hablar de los ODS. Recuerdo especialmente cómo fuimos a unos colegios a las afueras de Madrid y cómo los niños entendían lo que significaban los ODS, qué compromisos como tal adoptaban como clase. Estamos hablando de clases de 11 y 12 años y decían, vamos a cerrar las ventanas para que no se vaya la energía. Son iniciativas, como decimos, súper importantes y desde luego conocer y compartir porque de eso se trata, ¿no? Así que para nosotros es un honor, desde luego, ser otra vez colaboradores vuestros porque creemos en el proyecto y porque sinceramente compartimos los valores y los ideales del mismo. Algo que también me gusta mucho del evento del Youth Speak Forum es que te dan el micrófono a ti, a los jóvenes, dejan que ellos alcen la voz en varias de las sesiones en donde les proponen como problemáticas o más bien alguna temática y ellos hablan sobre sus opiniones, sobre lo que conocen acerca de los ODS y no solamente aprenden durante las sesiones, sino que también tienen la opción a participar. Y eso es algo que es verdad que hacerlo presencialmente es muy diferente a hacerlo en remoto. Y ya por último me gustaría darte las gracias, Mónica, por estar hoy con nosotros y por hablar con nosotros y sobre todo también al equipo de Iberdrola por dejarnos utilizar este plató de grabación. La verdad que ha sido magnífico. Muchas gracias
gracias también por participar en el Youth Speak Forum, porque es verdad que antes me has comentado que también fuiste ponente. Y bueno, si querías dar unas últimas palabras y despedirte. Muchísimas gracias a vosotros y de verdad que encantados de poder apoyar y de la importancia, ¿no?, de poder escucharos y que esta idea, por ejemplo, del podcast, de que escuchamos a una joven de Iberdrola diciendo, pues ¿por qué no hacemos un podcast? Me encanta que una idea que la propone una joven pueda ser realmente, luego al final se ve que se materializa. Así que yo animo a todo el mundo a que se exprese. Habrá cosas que se puedan hacer, habrá cosas que no, pero desde luego si no las decimos bien alto, no vamos a conseguir los 17 objetivos, que yo creo que es parte del reto común que tenemos todas las organizaciones. Así que muchísimas gracias de verdad por vuestro trabajo y nos vemos el 14 de abril. 14 de abril, repetimos. 14 de abril, viernes, en el Youth Speak Forum. Gracias. Una última gracias también al equipo del Youth Speak Forum, que se esfuerza día a día para llevar adelante este evento, y nos puedes seguir en nuestras redes sociales, sobre todo LinkedIn e Instagram, @YouthSpeakForumES, aparecerá siempre por debajo, y en nuestra página web también nos puedes preguntar todo acerca de más detalles sobre el evento y sobre todo sobre otros ODS del que estéis interesados o querráis saber más tips y más consejitos sobre qué podéis hacer desde casa o a nivel local e internacional. Un saludo y nos vemos. Gracias.